Antes de empezar la prédica quisiera compartirles un pequeño testimonio, acciones de gracias, algo que me pasó esta tarde. El Señor siempre tiene el cuidado de nuestras vidas, el control de todo, y toda situación que pasa está en sus propósitos, en sus caminos. Resulta que yo estaba esperando en una luz, en una intersección, esperando que cambiara la luz. Entonces, en eso la luz cambia, pero una señora se quedó atravesada entre medio del camino, bloqueando el paso. Entonces yo estaba, uy, Dios mío, esta señora tan imprudente, ¿cómo se vino a quedar ahí? Y uno queriendo pasar, que se mueva, que se mueva. Estaba pues acelerado. Pero entonces después ella logró moverse un poco y ya yo pude pasar por atrás. Y cuando estoy llegando a la otra esquina, al otro cruce, de repente se me cruza un joven que se estaba cruzando la luz en rojo y iba en un scooter de esos eléctricos, iba más acelerado que yo todavía. Entonces en eso me tocó frenar a mí, pero suerte que lo vi con tiempo. Pero y después yo dije, uy, Dios mío, gracias que no le di. Yo digo, si esa señora no se hubiera atravesado y no me hubiera bloqueado el paso, tal vez si hubiera seguido acelerado y hubiera podido golpear a ese joven. Pero le doy gracias a Dios que él tuvo el cuidado de esa situación. Entonces ahora sí vamos a empezar con la prédica de esta noche. El título de esta prédica es un llamado a santidad. Desde que la pastora me llamó y me dijo que me tocaba predicar, pues era la próxima semana, pero tuve que cambiar con la hermana Maide, pero todo es para la gloria del Señor. Yo empecé a orarle al Señor, a decirle que me pusiera un tema en mi corazón, que era lo que Él quería que le hablara a su pueblo. Y este fue el tema que el Señor me puso, un llamado a santidad. Y entre medio de todo esto, hemos estado escuchando este año que queremos ver un avivamiento en nuestra iglesia. Y yo sé que el Señor lo puede hacer, el Señor puede hacer esa obra, puede avivar ese espíritu dentro de nosotros para que sea su nombre glorificado. Pero el Señor me decía que ese avivamiento no va a pasar si primero nosotros no nos santificamos. Amén. Tenemos que estar santificados para que el Espíritu pueda fluir en nuestras vidas y que nosotros podamos ver ese avivamiento. La lectura bíblica se encuentra en 1 de Pedro 1, del 13 al 25. No sé si lo pueden ver, si lo podemos volver a leer otra vez. Y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Como primer punto quiero que veamos qué es la santidad. La palabra santidad significa separados o consagrados para Dios. Es una separación, pero ¿separación de qué? Esto quiere decir separados del mundo y del pecado, porque somos diferentes, somos un pueblo santo. Como dice, un pueblo separado por Dios. Somos un pueblo escogido por Dios, como lo dice en el versículo 20. Somos un pueblo escogido, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. También somos perdonados, justificados y reconciliados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos un pueblo separados, escogidos, perdonados, justificados y reconciliados, y somos también hechos nuevos. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. También somos llamados a santidad. Dice la palabra en Efesios 1:4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es un llamado que el Señor nos hace a través de su palabra, un llamado a la santidad, a ser su pueblo santo. Como segundo punto, quiero que veamos, la palabra de Dios nos dice, sed santo porque Dios es santo. Sabemos que tenemos un Dios santo, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, omnisciente, y de todos los atributos del Señor hay uno que me llamó la atención, y esto se encuentra en Isaías 6:3, que dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si podemos ver de los atributos que encontramos en la Biblia, este se repite 3 veces en la misma oración y dice, santo, santo, santo es nuestro Señor. Eso le da un énfasis a la santidad al Señor, y por eso mismo dice, sed santo porque Dios es santo. Sabemos que Dios es un Dios apartado del pecado, y muchas veces hemos escuchado un decir que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Pero escudriñando las Escrituras, yo me encontré con Proverbios 3:32, y lo podemos ver aquí. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, si podemos ver por medio de esta palabra, el Señor no está con los pecadores, el Señor no está con los perversos. Son abominación ante Dios.
Y eso mismo es lo que pasó en el diluvio. Dice que la tierra estaba pervertida y solo había uno entre ellos que era justo. Dice que su comunión está con los justos, y ese justo fue Noé, que se pudo salvar con toda su familia. Y si podemos ver, hermanos, la santidad del Señor se manifiesta en su creación. Si podemos ver en la pantalla, dice Génesis 1:31, el Señor dijo: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. También en Ezequiel 28:15 la palabra nos dice acerca del enemigo, dice el relato: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si podemos ver las obras del Señor, la santidad del Señor se manifiesta en sus obras. Todo lo que el Señor hizo fue perfecto, fue santo, pero fue después que se pervirtió. También podemos ver su santidad manifestada por medio de la cruz. Una de las palabras que el Señor Jesús declaró, las podemos encontrar en Salmo 22, del 1 al 3, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si podemos ver, en ese momento el Señor Jesús en la cruz se sintió que el Padre se alejó de él. Pero ¿por qué fue esto? Fue porque Dios no puede estar donde está el pecado. Y en ese momento el Señor Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados, con los pecados de la humanidad. Por eso el Padre tuvo que alejarse de él, porque el Padre rechaza el pecado y el Padre no tiene comunión con el pecado. Y por eso dice también 2 Corintios 5:23, que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Por medio de esta palabra podemos ver la santidad de Dios reflejada en la cruz, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo pecado por nosotros. Como tercer punto, hermanos, la santidad es una obra del Espíritu Santo. Desde que nosotros creímos y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, sabemos que somos salvos. Y el Señor nos dice que somos un pueblo santo. Y si podemos ver en las cartas del apóstol Pablo, cuando él se dirigía a las iglesias, él les decía pueblo santo. Les llamaba a los santos de la iglesia, porque esta es una obra que solo la hace el Señor a través de su Espíritu, el perdonar nuestros pecados por medio de la cruz. Eso nos da a nosotros la santidad ante Dios, porque el Señor ya no nos ve a nosotros, sino que ve al Señor Jesús a través de nuestras vidas. Entonces, como podemos ver, la santidad es instantánea. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. En el segundo, sí, también dice, es obra del Espíritu Santo, y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, ¿de qué dice? Por el Espíritu. La santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. O sea que es obra del Espíritu Santo, mediante la santificación del Espíritu, la fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
La verdad es la palabra de Dios. Dice, hermanos, también la santidad es progresiva. Si podemos ver en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Quiero que le pongamos énfasis a esa palabra, de gloria en gloria. Esto quiere decir que la santidad, que nuestra vida espiritual debe ir de gloria en gloria, que si estamos en un escalón, el Señor nos va a subir a otro escalón, y cuando estemos ahí el Señor nos va a ir subiendo hasta que y vamos a seguir caminando en nuestras vidas, tratando de seguir la perfección. Y esto no quiere decir que vamos a ser perfectos completamente, pero seguimos caminando, seguimos enfocados hacia la meta, que es Jesucristo. Y muchas veces pasa en nuestras vidas que parece que la santidad no fuera progresiva, que llegamos a un nivel espiritual y nos quedamos ahí. Hay hermanos que dicen, no, es que yo cuando empecé a la iglesia hace 15 años el Señor me dio el don de hablar de lenguas, pero hace 15 años y ya no volví a hablar más en lenguas. ¿Y qué pasó ahora? O dice, no, que el Señor me permitió evangelizar cuando yo empecé el ministerio, pero después pasa el tiempo y se quedan ahí y no siguen en la obra y no siguen la progresividad que debemos de seguir en el ministerio, en nuestra vida espiritual. O llegamos a una posición, yo ya soy el líder de los jóvenes, entonces ya me crecí y bajo la guardia, y no debería ser así. Es cuando más deberíamos de luchar, porque es cuando más el enemigo nos va a atacar, cuando más va a atacar nuestras vidas. Y es por eso que debemos de buscar nuestra santidad cada día, cada minuto, para que el Señor nos dé las fuerzas y podamos salir victoriosos en las batallas. El apóstol Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Dice, ¿y cómo podemos proseguir hacia esa santidad? ¿Cómo nosotros nos enfocamos en la santidad? Y dice, por medio de la palabra. Dice el salmista en Salmo 119, del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si vemos, el salmista dice que por medio de la palabra es que nosotros podemos limpiar nuestro camino. Y esto no es solo para los jóvenes, aunque aquí hay muchos jóvenes todavía, ¿no? Esto es para todos nosotros. Dice que nuestro camino es limpiado por medio de la palabra, guardando la palabra del Señor en nuestro corazón. Y no quiere decir solo guardarla, sino ponerla en práctica, practicarla todos los días de nuestras vidas. Juan 17, del 17 al 19 dice, el Señor Jesús estaba orando por sus discípulos y dijo el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces ya nos quedó claro que la verdad es la palabra del Señor. Amén. Y es lo que nos va a ayudar a santificar nuestras vidas, a seguir esa meta de la santificación. Como quinto punto, otra de las formas en que podemos seguir nuestro caminar con el Señor,
nuestro enfoque en la